Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida al capítulo 92 de Desde el Librero. En esta ocasión vamos a platicar con Jasmina Barrera, que publicó recientemente una novela sobre Elena Garro. Este libro nos presenta a una Elena que solo conocieron sus amigas más cercanas, una Elena humana y por lo tanto falible y multifacética. Para trazar este magnífico retrato, Jasmina Barrera hila con rigor científico y sentido del humor una colección personal en torno a la escritora, fragmentos de sus obras de teatro, novelas, cuentos, diarios, cartas y entrevistas, las cuales se trenzan con citas de documentales sobre su vida. Algunas carpetas de las Elena Garro Papers del archivo de Princeton y hasta sesiones de tarot, I Ching y astrología. Aquí no hay certezas ni juicios, pero vamos a ver más o menos lo que vemos a distancia de la personalidad camaleónica de Elena Garro. Esta novela se llama La Reina de Espadas, está publicado en Lumen y le invitamos a José Luis Trueba a que platicara con Jasmina sobre esta novela y también platicó con Will Fowler. La novela de Will es un pasaje histórico por, pues básicamente lo que ocurrió en la llegada al poder de Benito Juárez y al posterior del Segundo Imperio Mexicano. Si disfrutas de la historia de México, te va a gustar Patriotas, publicado en Planeta. Y Will, con mucho gusto, se sentó a platicar con nosotros. Y en la metaentrevista vamos a platicar con Joseph Conrad por el centenario luctuoso. Así que vamos a ver el corazón de Joseph Conrad. Por supuesto, en Escucha para Leer vamos a escuchar una pequeña adaptación que hicimos de la reciente novela de Paola Gasca llamada Raíces del Mal, publicada en Hachette. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Jasmina Barrera. ¿Qué ole? ¿Cómo están? Oigan, miren, les voy a enseñar una cosa. Vean, el nuevo libro de Jasmina, La Reina de Espadas. Estoy exactamente en la página 238 y el libro se acaba, quitemos las fuentes porque no las voy a leer. En la 259 me faltaban 20 páginas. Eso quiere decir que si ahorita Jasmina cuenta el final, yo apago la entrevista. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Oye, tenemos que platicar de este libro. Fíjate que te voy a contar una intimidad de qué me pasó cuando lo leí. Yo creo que por ahí podemos empezar. Fíjate que cuando empecé a leerlo, me obligaste a pensar en algo que, bueno, es bastante obvio, pero que tiene consecuencias funestas. O sea, la obviedad puede tener consecuencias funestas. Fíjense ustedes, yo le llevo a Jasmina la bicoca de 30 años. Ese es un dato que, aunque ustedes no lo crean, no es solo cronológico, es real. La Elena que ella lee no se parece a la mía.
es otra. Yo conforme avanzaba, yo decía, y eso me llama la atención, cuéntame. A la hora de hacer el libro, eso sí ya lo ojé, del mero final, de eso sí podemos platicar. Ojé todas tus fuentes. Y muchas de ellas, salvo el caso de Princeton, son muy, vamos, fuentes bibliográficas. ¿Cómo nos ves a los viejos lectores y cómo te ves tú? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos ves a los espectadores del día del estreno de La Noche de Ángeles? ¿Y cómo te ves tú, que se me hace que no lo has visto? Puesta, escena. Pues sí, estoy segura de que son dos lecturas muy distintas, ¿no? De que son dos Helenas Garro distintas y ella fue muchas personas a lo largo de su vida. Vivió en un siglo lleno de transformaciones y le tocaron varios eventos históricos que transformaron su vida directamente. Era una para sus amigos, era otra para sí misma, era otra en sus libros. Era una que continuamente se reinventaba, sus libros son todos muy distintos, hay mucha diversidad en su obra, desde géneros literarios hasta los temas. Y yo creo que es un universo tan grande, Elena Garro, que estoy segura de que cada quien tiene una lectura distinta. Y sobre todo, si como estoy entendiendo, tú has investigado también a Elena Garro, ¿no? Si te has metido en su obra, pues estoy segura de que tendrás un mundo de cosas distintas que contar de las que yo cuento. Además de que debe ser muy distinto también hablar de Elena Garro habiendo pasado más tiempo en el mundo con ella que yo, ¿no? O sea, Sí, yo a coincidí eso con me ella 10 años refiero. en el planeta y las personas que la tienen más cerca, que tienen más cerca a sus contemporáneos, a sus referentes, pues estoy segura de que es otra lectura muy distinta. Es distinta. Incluso, te voy a contar un chisme que no sé si viene en las últimas 20 páginas, pero te va a encantar, para que veas cómo la mirábamos nosotros. Yo trabajaba en el 1+1 en sábado con Huberto Batis. Cada vez que Huberto quería hacer encabronar a Octavio Paz, no dije enojar, dije encabronar, porque tiene un sentido mucho más profundo, mucho más rudo, mucho más de te va a dar chorrillo, pues, para decirlo a las claras. Lo que hacía el canijo era que hablaba Cuernavaca y hablaba con cualquiera de las dos, da igual si era con Elena mamá o Elena hija, eso es lo de menos. Y al siguiente sábado, en la primera plana, aparecía lo que fuera de ellas, me da igual si era un poema, una receta de cocina, 2 boletos del camión, lo que se te ocurra, pues, o sea, no. Y entonces el sábado Octavio lo leía y se endiablaba como no tienes una idea. Y mandaba unas cartas feroces. Incluso hay por ahí una caricatura de Eco como resultado de una de esas cartas donde está Octavio en una nube, así como un Zeus aventando rayos, y Huberto pasa corriendo encuerado por delante mientras él le zorraja sus rayos. Es decir, era una señora, una mujer, las dos eran personas que eran, pues cercanas. Todo el mundo sabía que pues tenían sus rarezas, pero nada más. Pero era absolutamente distinta. Esa distinción, ¿qué tanto le pega las discusiones que hoy tenemos sobre el género? Nosotros no discutíamos eso, perdón, yo sé que pues hoy se oye mal, pero eso nunca nos pasó por la cabeza. Ya estaba Elena y habían otras escritoras, y pues eran así, pues eran pues como nosotros, pues, o sea, no había, yo no recuerdo ninguna rareza, pero en tu caso, ¿cómo pega esa mirada? Pues yo no, es como ponerte unos lentes de color morado y luego ya no te los puedes quitar. Eh, Todo lo que uno ve, lo ve a través de esos lentes, ¿no? Y en este caso, leyendo sobre la relación entre Elena y Octavio Paz, sobre la trayectoria profesional de Elena Garro, ¿no? Cómo tuvo que abandonar la universidad, el teatro, La la danza. danza, lo joven que se casó, ¿no? Cómo tuvo una hija tan pronto, cómo andaba siempre atrás, siguiendo el destino geográfico de Octavio Paz, ¿no? Para acá y para allá, donde lo mandaban, donde se iba. Pues todo eso yo creo que está muy determinado por la época que les tocó y por un siglo también que estaba
entre dos mundos. El siglo XX ya nació a principios del siglo XX, muere a finales del siglo XX, y le toca todavía mucho de este mundo conservador decimonónico, donde los roles de género eran férreos, ¿no? La esposa era la esposa, la mamá era la mamá, Claro. y también este otro mundo de transformaciones que ya venía también desde el siglo XX, de transformaciones sociales, el feminismo. Yo sé que Elena Garro leyó a Simone de Beauvoir y aunque no se decía feminista, pues ahí está su obra llena de denuncias contra la violencia hacia las mujeres, Ah, y transformaciones sociales también, históricas. Todo eso yo creo que era una revoltura de cosas que tenía, yo siento, a las mujeres pues muy divididas, así como en esa tortura claro. que las jalan para un lado y para el otro. Yo sí creo que eso causó en muchas de ellas mucho sufrimiento, ¿no? Tantas autoras que conocemos que se trataron de suicidar tantas veces, que lo lograron algunas de ellas, que tuvieron vidas muy difíciles, sí. Ujú. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, digamos que de golpe bajo, ¿va? Va. Va, de golpe bajo. Aquí entre nos, yo también cuando te estaba leyendo, no, aquí voy a mentir un poco, pero tú me corregirás. Dices una, dos o tres veces, por lo menos hasta 20 páginas antes de acabar, que todo el tiempo andas luchando por tratar de entender, por tratar de atrapar a Elena. Y parece que es como un pescado enjabonado, man. Digo, la agarrabas y ¡puf! Se va por otro lado. ¿Cómo le haces? ¿Lograste atrapar? Uno. Y dos, con una mujer que tenía una capacidad para inventarse, para crear mitos, para contradecirse. Tú dime cualquier cosa de estas y bueno, pues, cualquiera que lea tres cartas de Elena pasa de un enamoramiento enloquecido a un odio fundamental y luego al no me importa. Claro, en la cuarta se vuelve a enamorar. Entonces, hay una suerte ahí de personajes escurridizos. ¿Sí la pudiste atrapar? ¿O cómo te fue con No, eso? no, por supuesto que no, y ya ves que hasta el final me puse a consultar al tarot y a las cartas astrales ya en la Sí. desesperación absoluta, ¿no? Porque pues había muchísima incertidumbre, muchos misterios, hay muchas contradicciones en su vida, también hay evidencias, ¿no? O sea, también hay cartas, hay datos, hay diarios, hay testimonios, y yo traté de en este libro no imponerle mi juicio a nadie, que cada quien haga con ese material lo que bien pueda y quiera, y que se construya su propia Elena Garro, porque yo creo que la mía es muy personal, Cuéntame de cada ella. quien tendrá la suya. Cuéntame de la tuya. Eh, pues yo creo que pasa como cuando te haces amiga de alguien, ¿no? Que empiezas a conocerla, te digo, con sus limitantes, porque incluso a las Claro, amigas claro. hay un lugar en donde ya no podemos acceder, ¿no? Hay Ujú. una barrera que ya no podemos cruzar de su inconsciente, de sus secretos, de sus misterios. Yo creo que fui conociendo al fantasma de Elena Garro y me encariñé profundamente con ella, a pesar de que puedo ver, creo que más o menos claramente, sus defectos, sus descontroles, sus imprudencias, sus barbaridades, sus oscuridades tan profundas, Claro. pero también está la otra parte, ¿no? Y a mí lo que me enamoró fue su inteligencia, su sentido del humor, su prosa magnífica, sus ideas, su capacidad de incorporar a lo que hacía el surrealismo que conoció en Francia, el Ujú. pensamiento mágico de los pueblos originarios, la literatura fantástica, la novela negra, la realidad social que estaba viviendo, la novela histórica que hace de pronto, ¿no? Los personajes que la obsesionaban, ese tipo de obsesiones, el tiempo, la memoria, los animales, todo eso que está tan presente en su obra y en lo que dice, cómo habla, ¿no? Que es una delicia escucharla. Para mí es como escuchar a mi abuela, con esos, está lleno de dichos, reveses ingeniosos, todo eso, pues a mí me hizo encariñarme con ella
sin idealizarla, ¿no? Tratando pues, de entenderla en su complejidad. A mí te voy a decir una cosa, que lo que más me gustó del libro, que a lo mejor parece una cosa ofensiva, pero no lo es, al contrario, fue lo que más me gustó y te lo digo como lector de puro corazón. Lo que más me gustó es este deseo de entenderla, pero con pocas ganas de hacerlo. Es decir, de repente ya parece que te vas a ir por un camino y a los 3 capítulos, que todos son brevísimos, te cambias de carril, sí, para explorar otro lado. Y luego ya cuando parece que vas por ahí, no, 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 se me hace que no es por ahí y te regresas por otro. Esa cosa que se va como volviendo como un árbol, por decirlo de alguna manera. Eso me gustó mucho. Y a mí una cosa que me llamó la atención también fue tu lectura de las cartas. Las hemos leído los dos de manera diferente. Ahí yo estaba encantado. Fíjate, te voy a contar cómo las leí yo y luego le cuentas a la gente cómo las leíste. Tú ibas a ver que cómo estábamos leyendo 2 libros diferentes, aunque tenían la misma tapa. Es decir, nos engañaron a los dos. Fíjate que yo las leía, estas cartas, como una suerte de biografía emocional. A Elena, al igual que a ti, a mí o a cualquier persona, hay días que traes ganas de sangre. Digámoslo claramente, son esos días que andas endiabladísimo. Y Elena no se medía en las cartas, le ponía, decía unas cosas terribles. Pero hay días que amanecía con unos amores que tú decías, caramba, esto no lo debe de leer un niño de 2 años porque le van a salir perrinchas. Y luego la encontrabas defendiendo las causas más extrañas del mundo o metida en bretes que tú decías, bueno, ¿tú qué haces aquí? Como su relación con Gutiérrez Barrios, como todas las cosas que pasan en el 68, no sé, dio por ponerlo más notorio. ¿Tú cómo las leíste? Pues es algo que ya tenemos en mi generación más o menos lejos, este asunto de las cartas, ¿no? Porque Ajá, ahora nuestra comunicación es tanto más inmediata, efímera, descuidada, creo yo. ujú, Cuando lees las cartas con Bioy Casares, pues son verdaderas obras de arte, ¿no? sí, Una cantidad de poesía, de retórica, de seducción. También las cartas de Octavio Paz, de cuando está enamorado, sí, claro, cuando no se hay están mucha jalando los literatura, ¿no? Era su pelos. intención. Y a mí me interesa mucho eso, ¿no? El hecho de que alguien se siente y diga, voy a dedicar una hora de mi vida a pensar en esta persona, a dialogar con esta persona, a transmitirle cosas. Eh, en, en los papeles de Princeton era muy evidente en la caligrafía de Elena cuando tenía prisa y cuando no le interesaba dedicarse a una carta, a cuando de verdad estaba poniendo ahí su tiempo y su intención, ¿no? Entonces, para mí son documentos valiosísimos en donde se pueden leer muchas cosas, ¿no? Desde estas cosas, desde esta biografía emocional que dices, hasta pues datos que parecen a veces muy triviales. Hoy fui al cine y vi no sé qué, pero que van construyendo toda la atmósfera, toda la época y que te permiten recrear muchas cosas. Ujú. Hay un momento donde dices algo que me llamó la atención mucho, cuando empiezas a contar, que le cuentas a la gente que estás escribiendo algo sobre Elena y no recuerdo cuántas personas son, pero son 2 o 3, te dicen, no, 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 no cuentes nada de Octavio, no cuentes nada de Octavio, porque te caerá la maldición gitana, se te caerá el pelo y te volverás visca, en el mejor de los casos, pero de ahí para adelante te podían pasar cosas horribles. Y ese capítulo lo cierras algo así como diciendo, y sí me dio miedo, o algo así. Perdón que no te Sí, cite con la propiedad adecuada, pero por ahí va. ¿De verdad te dio o nada más es un giro literario? mira, lo que digo es que la gente me decía por ambos lados, ¿eh? Me decían, no, con Paz no te metas. Y me decían, uy, no, Elena
es intocable. Y ahí me fui dando cuenta de que alrededor de que casi todo eran chismes en realidad, o sea, casi todo eran rumores que no tenían ningún fundamento, pero existía esta atmósfera alrededor de estas dos figuras, figuras de bronce, ¿no? Que eran dioses, que estaban o totalmente idealizados o que eran totalmente vilificados, ¿no? Estos villanos absolutos. Y parecía ser problemático tratar de derrumbar estos ídolos, ¿no? O meterse con ellos, o humanizarlos de alguna manera. Porque hay mucha gente, eso creo que es cierto, todavía personas que los conocieron, que fueron sus discípulos, que fueron que los estudiaron, que escribieron libros al respecto, que sienten una veneración personal con ellos, ¿no? O sea, que se sienten sus defensores, que sienten que tienen la responsabilidad de defender su honor, ¿no? Su claro. prestigio, todas estas grandes cosas. Y lo que yo digo que me dio miedo es que de pronto me descubrí a mí misma defendiendo a Elena también en ese tono, también poniéndome en ese papel, ¿no? Y ahí sí dije, ¡ay, caray! Sí, eso no se vale, ¿no? Eso es lo que me dio miedo, eso fue lo que me dio miedo. Ajá. Ahora, te pregunto algo, pues vamos a llamarlo indiscreto. Yo estoy convencido que todas las generaciones literarias tienen casi la obligación de asesinar a sus ancestros y crear un nuevo panteón. Digo, eso es perfectamente normal. Pues si no matas a nadie, ¿cómo te vuelves generación? Vamos, es lo que hacen los adolescentes cuando te matan de un coraje. Sí. Pues yo creo que en mi generación, en particular las escritoras, estábamos más bien tratando de resucitar a mucha gente. Y de paso puede que haya quien se le pase la mano y dé uno que otro palazo por otro lado, ¿no? Y mate a una que otra persona por ahí. Yo no tengo ese interés. Yo ya me vi también en muchas de estas entrevistas defendiendo a Octavio Paz, ¿quién sabe por qué? ¡Claro! Pero resulta que a mí no me interesa cancelarlo, no me interesa que se deje de leer. Sí quiero que se lea más Elena Garro. Sí quiero que se reediten los libros de ella que todavía no se consiguen, que se lea más en las secundarias, en las preparatorias. Ese es mi interés principal. Que no se lea Octavio Paz es algo que simplemente no me interesa. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. Desde las tiras en los periódicos hasta el álbum ilustrado para adultos, pasando por universos fantásticos y superpoderes, lo mismo que por casas comunes y problemáticas humanas, la narrativa gráfica ha recorrido un largo camino, a través del cual ha desarrollado un arte propio y un corpus que rebasa sobradamente la etiqueta de cultura pop. La idea de que el cómic y la ilustración estaban destinados solo a las infancias quedó en el pasado, y como prueba, los múltiples formatos en los que han evolucionado dándonos la oportunidad de explorar y disfrutar el trabajo de tantas mentes creativas. En las últimas 2 décadas hemos visto un auge del álbum ilustrado, las novelas gráficas, películas y series animadas, así como otros formatos que ya entendemos como una manera de contar per se y no como un acompañamiento de las narrativas clásicas. En este número de julio, en Lee Más, les proponemos un recorrido por el trabajo de algunas mujeres que, desde distintos frentes, ilustración, narrativa gráfica, tipografía, han dedicado su carrera a trazar nuevos mundos y, con ello, han construido espacios en los que la imagen crea, construye, desmitifica y comunica. Estas otras maneras de relatar la realidad constituyen una puerta a diversas complejidades sociales y humanas, pero también nos regalan la oportunidad de habitar contextos más justos y esperanzadores. Conversamos con Amanda Mijangos y Mariana Villanueva,
destacadas ilustradoras mexicanas que nos compartieron algunas impresiones sobre sus procesos creativos, así como su personal reconstrucción del mundo. Bev escribe sobre Persépolis de Marian Satrapi, pionera de la novela gráfica y reconocida con el Premio Princesa de Asturias 2024. Dani Sadia revela por qué Asterix en los Juegos Olímpicos continúa tan vigente, y Brenda Ríos trae a la conversación un relato gráfico maravilloso, Promethea, de Alan Moore. Rescatamos nuestra amada sección Niños a leer, con el nuevo libro y la exposición de 31 minutos. Les traemos la entrevista con la estrella del thriller, Joel Dicker, y una infografía para conocer a más creadoras de narrativas gráficas de todo el mundo. Puedes conseguir este número en Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx, y en esta mitad del año te invitamos a pasar la página y sorprenderte. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos Metaentrevista, el corazón de Joseph Conrad. El día de hoy traemos el aniversario de otro autor que viene a celebrar su aniversario de 100 años. Desde el fondo del mar llega nuestro invitado de esta semana, un novelista británico que viene a conquistar el corazón de las tinieblas. Denle la bienvenida a Joseph Conrad. Gracias, es muy especial para mí estar aquí. Gracias a ti por venir. Queremos empezar hablando un poco sobre tu vida en el mar. ¿Podría compartir alguna anécdota de su vida en el mar que haya sido especialmente significativa para usted y que haya influido en sus escritos? Mis años en el mar me expusieron a diversas culturas y experiencias humanas, lo que amplió mi comprensión del mundo y de la naturaleza humana. Esas vivencias están entrelazadas en mis obras. Es muy importante para ser escritor ampliar tu perspectiva del mundo. Hemos notado que novelas a menudo exploran temas de moralidad y la oscuridad de la naturaleza humana. ¿Qué te impulsa a profundizar en estos temas? Creo que la moralidad y la naturaleza humana son los ejes sobre los cuales giran nuestras vidas. Mis propias experiencias me han mostrado la complejidad de estos temas. A través de la literatura, intento desentrañar estas complejidades y presentar a los lectores una visión honesta, aunque a veces sombría, de la condición humana. Hablemos de El corazón de las tinieblas. Es una obra profundamente influyente. ¿Qué experiencias personales inspiraron esta novela y qué mensajes esperas que los lectores saquen de ella? El corazón de las tinieblas nació de lo más profundo de un viaje en el Congo. Un viaje que me dejó marcado al ver los horrores del colonialismo. A través de la historia de Marlowe y Kurtz, quería mostrar cómo el poder y la avaricia pueden corromper el alma humana y exponer la fragilidad de nuestra moralidad cuando se enfrenta a la oscuridad. Gracias por confiarnos eso. Tu estilo literario es conocido por su densidad y el uso de múltiples perspectivas narrativas. ¿Qué te llevó a adoptar esta forma de narración y cómo crees que afecta a la experiencia del lector? La vida misma es compleja y está llena de múltiples puntos de vista. Al utilizar narradores poco confiables y diversas perspectivas, intento reflejar esa complejidad. Esto desafía al lector a cuestionar lo que se presenta como verdad y a reflexionar sobre su propia percepción de la realidad. ¿Qué crees que es lo más importante que ha aportado tu obra en la literatura? Y si pudiera ser recordado de una manera, ¿cómo sería? Espero que mi obra se recuerde como un esfuerzo honesto por explorar la condición humana. Si he logrado que mis lectores reflexionen sobre la moralidad, la corrupción y la redención, entonces considero que he cumplido mi propósito. Mi aporte a la literatura es, espero, una profundización en la comprensión de nuestra humanidad. Joseph, muchas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero honor y una conversación muy interesante la que nos has dado. Volvamos a nuestra programación habitual. Y ahora, la entrevista con Will Fowler. Gracias a Bill, gracias a él, pude descubrir a mi personaje favorito de la historia, a Santana. Ustedes dirán, oigan, ¿y por qué es tu favorito? Imagínense irse de tragos con alguien como Juárez, ni a balazos, o sea, no, yo sí me iba de parranda con Santana y gracias a Bill me convenció de que no estaba equivocado y valía la pena hacer este tipo de cosas. Luego de eso, me vuelvo a encontrar con Bill
cuando publica su libro sobre la Guerra de 3 Años. Es quizá uno de los episodios que apenas dura un párrafo en los libros de texto y que es absolutamente brutal, para decirlo a las claras. Patriotas. Es como una mega saga del siglo XIX, para decirlo a las claras. O sea, esto empieza a principios del siglo XIX y termina casi cuando se acaba el siglo XIX. Digo, depende de cómo lo quieran que se acabe. Yo creo que se acaba poquito después de que llega don Porfirio, o quién sabe. En fin, ese es un problema. Aquí está. Y empecemos a preguntarle, porque ahora sí lo traigo en la mira, Abel. Yo voy a hacer una pregunta indiscreta para empezar. Déjame empezar con una pregunta indiscreta, de mal afecto. Al final de la novela, Bill hace una confesión que a mí me dejó verdaderamente, que antes de Patriotas, escribió 7 novelas esotéricas de nicho, lo que eso significa. No me vayan a preguntar qué significa esotérico de nicho, ni al revés, o nicho esotérico. ¿De qué trataban estas novelas? Todas inéditas. Quiero que quede claro. Yo me quiero enterar de ese chisme antes de empezar con Patriotas. Cuéntame ese chisme. Bueno, a ver, o sea, si nos remontamos a cuando tenía 20 años, ¿no? Ajá. Yo me veía a mí mismo como novelista, no me veía como historiador, ¿no? Y la carrera que yo hice en la universidad fue una carrera de filología hispánica y arte dramático. Entonces, y cuando yo hice el doctorado, en aquella época, yo tenía un poco la idea de que si yo conseguía una plaza en la universidad, tendría tiempo para escribir novelas. O sea, esa era el plan. Lo que no sabía en aquel momento es de que me enamoraría de la historia de México y que finalmente, pues eso acabaría siendo buena parte de mi vida, ¿no? Pero mientras yo investigaba y escribía sobre México y venía a México y me enamoraba de México, ¿no? Continuaba escribiendo novelas. Lo que pasa es que nadie las quería publicar. Algún defecto deberían de tener. Efectivamente, y ahora yo no publicaría ninguna de ellas excepto 2. Yo creo que 2 se salvan y que ahora quizá que sale Patriotas y encuentro a alguien que las quiera publicar. Pero son novelas, en fin, no son novelas así, dijéramos, a ver, son más esotéricas en el sentido de que son más intimistas, de paisaje interior, más así. Por ahí van los tiros. Eso está muy bien. Ahora, cuéntame algo. Yo tengo la impresión, bueno, no solo yo, hay muchas personas que tienen la misma impresión que yo, que en la literatura ocurren maravillas. Reinaldo Arenas, en El mundo alucinante, lo dijo de una manera hermosa. Esta es la vida de Fray Servando, como fue, como pudo ser y como a mí me hubiera gustado que fuera. Esa maravilla que a veces subordina la verdad histórica a la verdad literaria, a mí me parece maravillosa, maravillosa. No porque vayas a aprender más o menos, sino porque eso es lo que les da jalón. Eso es lo que les da jalón. Te pregunto, ¿qué se siente de pasar de un campo al otro y verte publicado? ¿Cómo le haces para brincar de un campo a otro? Un poco es lo que estás diciendo, ¿no? En esa cita. La literatura te brinda una libertad que la historia no te da, porque como historiador, si eres un historiador serio, te tienes que atener a las fuentes. O sea, si puedes suponer que un personaje histórico estaba furibundo tras una batalla campal que perdió, pero si no tienes un documento donde él lo diga, no lo puedes poner. ¿No? Porque eso es especular, es fantasía, es imaginación, ¿no? Claro. La literatura, por otro lado, te permite esa libertad, pero quizás esa libertad te ayuda a llegar a otra verdad histórica, ¿no? La verdad histórica que la historia, más bien como ciencia, a veces no te permite. En una novela como Patriotas, el poder vivir un poco ese siglo XIX a través de una familia, ¿no? Y las diferentes generaciones, a mí, por ejemplo, me permitió apreciar quizás de una manera que me debía haber dado cuenta como historiador después de todos estos años, pero que fue en la novela que me di cuenta, es un poco la cantidad de guerras que hubo. ¡Hombre! La cantidad de guerras que hubo y cómo eso impactaría en la vida de una familia año tras año tras año, cuando varios de ellos son militares, ¿no? Y cómo también la dinámica de una familia ante los grandes cambios políticos, que inevitablemente, o sea, habiendo trabajado a Santa Anna y a Tornel y varias biografías, yo he visto cómo la gente evoluciona, cómo las figuras históricas evolucionaron, ¿no? Y que
un federalista de los años 20 acaba siendo centralista en los años 30 porque finalmente la experiencia lo hace cambiar. Pero ¿cómo era eso para una familia entera? A menos de que uno tuviera los documentos de toda una familia, es imposible llegar a eso a través de una visión más bien de historiador, pero con la novela yo puedo tener, ¿no? Al hijo que le sale cura, ¿no? Al nieto que le sale militar, al pintor, en fin, y cómo todos ellos responden Ajá. a esa realidad. Esto lo permite la literatura. Eso. Ahora, a mí hubo una cosa que me encantó de la novela. Yo tenía un poquito de miedo cuando empecé. Me la llevé el fin de semana y no pude dejarla. Es más, por tu culpa no atendí a mi nieto como se merece. Quiero que quede claro, eso es un reclamo, pero no importa. Fue por tu culpa. Yo tenía un poco de miedo cuando empecé porque tenía la impresión de que en algún momento ibas a dar clase. ¡Nunca diste clase! Nunca, 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 nunca. Eso es maravilloso. ¿Cómo lograste entretejer la información real con la información imaginaria? Eso claro. Es un mérito bruto. Son dos cosas. Una, creo que hubiera sido más difícil no dar clases si hubiera sido una novela sobre Santana o una novela sobre una figura histórica, ¿no? Es cierto que aparecen, ¿no? Las figuras históricas entran y salen, ¿no? Morelos, Guadalupe Victoria, ¿no? Pero finalmente la novela trata de una familia imaginaria, ¿no? Sí. Y eso por un lado me ayudó, pero por otro lado tenía que ser yo, a veces me tenía que corregir a mí mismo. O sea, en la redacción del manuscrito había momentos donde me salía la necesidad de ponerme a explicar lo que había sucedido y era acordarse de que no, una novela no se explica. ¿No? ¿No? Es como decía, ahora no me acuerdo si es David Lodge o que decía aquello de show, don't tell, ¿no? O sea, muestra, ¿no? Pero no lo cuentes, no lo expliques. O sea, y ahí que el lector o la lectora, ¿no? Ellos se armen su propia interpretación de la historia en base a lo que les pasa a los personajes. Claro. Y eso a mí fue lo que me pasó. Y hay momentos, vamos, yo cada quien podría tener su momento. Pero, por ejemplo, cuando hablas de los heridos, perdón que me refiera a algo tan sencillo, y dices que se oía como, no me acuerdo si era como relinchos de caballos o como, bueno, como barridos, gritos de animales, aullidos animales. Esa parte es maravillosa, porque pintas un hospital de sangre, un hospital de guerra al pelo. Eso me gustó. Y también vi que te ayudó todo el mundo. Vamos, tuviste ahí gente que parece ser que la atormentabas. Cuéntame, ¿cómo te ayudaron los otros historiadores? A ver, o sea, son ya de tantos años de ir y venir a México y de ir a congresos con ellos y de trabajar con ellos, son amigos, ¿no? Entonces ellos, y muy generosos, amigos muy generosos. Entonces hay momentos donde yo tenía dudas específicas y sabía quién de mis amigos sí que sabría la respuesta a eso, ¿no? O sea, un detalle como José Antonio Serrano Ortega, a modo de ejemplo, ¿no? O sea, yo no tenía claro el momento de un indulto, o sea, si tú eras un prisionero insurgente y cómo le hacías, ¿no? Pues, y eso sale en esa escena, pues eso fue gracias a él, ¿no? Y Verónica Zárate también, que es una gran especialista en la historia cotidiana de México, ¿no? O sea, Sí, detalles para darle un poco ese sentido a la realidad, ¿no? Claro. Que también es impactante de que, aunque después de 3 décadas de dedicarme a la historia de México, quizás sepa bastante sobre historia política, pero finalmente el detalle yo qué sé, de lo que comían en una boda o lo que fuera, a veces se me escapaba. Que claro, también uno se beneficia de las novelas, ¿no? O sea, de leer a Paino, de leer a Altamirano, o sea, ahí están también como fuentes que te dan ese sabor. Y también ya David Martínez aquí es un editor maravilloso, ¿no? O sea, no, es sensacional. Sensacional, porque de hecho el manuscrito que yo entregué en primera instancia era simplemente lo que en la novela han acabado siendo los primeros 3 capítulos. Era lo que trataba sobre la guerra de independencia. Dependencia, sí. Y yo tenía un poco la idea de que si tenía éxito esa novela, pues igual como Galdós con los episodios nacionales, podríamos seguir a esos personajes en diferentes episodios, pero ya fue hablando con David que me dijo, pues es que es eso lo que tienes que hacer, convertir ya esto en una novela, una saga familiar. Entonces a él le debo eso
Y después me puse a escribir y escribí tanto, que después, gracias a Mara, que también está agradecida, pues ella me ayudó a cortar la novela, porque es que si no hubiera sido un No crecen de más. insoportable. Claro, pero las podadas le ayudan. Esto es Escucha para leer. Raíces del mal, de la autora Paola Gasca. La fotografía muestra a 2 personas. La primera eres tú, Inés. La segunda, tu tía Jacinta. Tú tenías esos rizos que, capturados en la imagen, lucían blancos, casi transparentes, como si la foto hubiera sido mal tomada, con harta luz que se colaba hasta el alma de uno, deslumbrantes y con una enorme mancha que capturaba a prisa tu mirada. Porque así nomás, contigo, la foto rechinaba de vida. Tus ojos verdes, aunque imperceptibles al revelado en blanco y negro, tenían la pupila dilatada, como estallando de miedo ante un horror suscitado delante de tus grandes y saltones ojos. Esa mirada que le desdoblaba a uno el miedo a pesar de tus 2 años de edad. La tía Jacinta te tiene en sus brazos. Te estrujaba fuerte, amorosa, como si fuera su propia hija. Su sonrisa es aún más aniñada que la tuya. Tú pareces la madura, la de 36 años, la que sabía el futuro entero en sus ojos y ahí lo poseía todo. Ella, en cambio, se mira dulce e inocente, tan en su cuerpo como nunca antes se le había mirado, tan entregada a la felicidad del momento. La foto causaba escalofríos por aquella disonancia en los cuerpos. Era la boda de la tía Jacinta, por fin, el momento que había esperado toda su vida. Justo en ese instante empezaba su tormento, el cual no cesaría hasta su propia muerte. Tu vestido era acaudalado y de encaje grueso, del bueno, tupido de flores en el pecho y en tu faldón. Tu pelo estaba trenzado, atado a un cordón de sutiles destellos de color. El vestido de tu tía era una réplica del tuyo. Lo cuento así y no de otro modo, porque la costurera de Salamanca, la señora Jovita, que en paz descanse, tuvo a bien confeccionar primero el tuyo como muestra para Jacinta. Cosa curiosa que precisamente fuera el de la novia el que no pudo terminar a causa de su repentina muerte. Se atragantó en la feria del pueblo, creo que con un buñuelo, o ve tú a saber con qué. Su hija Lorenza lo tuvo que continuar y a duras penas logró terminarlo de un modo decente. Pero eso no fue impedimento para que el mero día de la boda tu tía se sintiera inigualablemente hermosa, parida por arcángeles. No, nada de eso era lo raro. Lo que resultaba extraño era el hecho de que estaba sola. Era su boda y estaba sola. Sola. Las bodas en nuestro pueblo parecían no ocurrir sin la legendaria foto al pie de la iglesia, enmarcada por la grandeza de Dios, adornos florales y uno que otro santo patrono asomado al fondo. Y en esta foto que tengo aquí mero en mis manos no había rastros de Ramiro, el joven de 24 años que se casaba con la tía Jacinta, la quedada de la familia y que ahora tenía como esposo al hijo del hacendado Leopo, al menor, al guapote de manos toscas y espaldota, ese por el que las jovencitas andaban cacheteando las banquetas nomás de verlo pasear en la calle. Y no era asunto de jovencitas, no. Cuando Ramiro la miraba a una, como que una sentía un escozor en las piernas, como perdiendo la fuerza. Nomás se le iban a una desguanzando, como que el cuerpo se apropiaba del alma por embrujo de su masculinidad. El amor, decían, había empezado en la tienda de regalos que la tía Jacinta había puesto en la mera esquina del pueblo. Ahí, en la entradita donde los arcos extienden las letras de bienvenida, enfrente de las vías del tren. Al principio, cuando abrió su changarro, todos augurábamos, y me incluyo, un rotundo fracaso. Pues, ¿quién andaría comprando regalos en un pueblo como el nuestro? Acá nos gustaba ir a León, a comprar piel de la buena. Pero la tienda de la tía se convirtió en el punto de encuentro para los jóvenes noviecillos, entre ellos la propia Jacinta y Ramiro. Al lado de su tienda permanecía sigilosa la plaza del pueblo, con su pequeño kiosco, desgastado en pintura carcomida y humedecida. El blanco había dado paso a un gris tenue y ni qué decir de aquel ocre que solo pocos sabíamos que era el color original, pues de ocre no quedaba nada, más que la sombra de sus primeros años.
Ahora ese kiosco había sido testigo de las primeras miradas que cambiarían la vida de Ramiro y la de tu tía Jacinta. Sus primeros besos ocurrieron ahí, sellando un pacto eterno de sufrimiento. Otros muchos decían que la cosa no era amor, sino puro deseo. Tú dirás que como deseo si a la tía Jacinta ya se le comenzaba a colgar el cuerpo. Pero es que el muchacho era de sangre caliente, no más que con la tía Jacinta la cosa era distinta, eso me consta, a pesar de las palabrerías y habladurías que circulaban por el pueblo. Sí, era cierto que cuando empezó el romance, el Ramiro era hombre de mucha mujer, pero conforme el tiempo fue pasando, dejó a todas las otras muchachas, incluida Refugio, la muchacha más hermosa que haya dado este pueblo, con su carita de porcelana y que había sido su novia desde la primaria. A ella también la dejó por Jacinta. ¿Quién iba a decirlo, Inés? Y tú ahí, en la foto, con tus años de maldad en el rostro. No dejo de pensar que la maldición se la propinaste tú con tus ojos de bruja que chupan el alma y absorben las cosas buenas. La prueba es esta foto que ahora tengo en mis manos. En ese instante la maldijiste. Por mucho tiempo le tuvimos lástima a Jacinta, sola, la más joven de la familia, la quedada. Era lo que pensábamos todos sin aspavientos, pues ya entrados a sus 40 y bien entrados, las posibilidades de que lograra casarse eran mínimas, y a todos nos cayó la boca casándose con el más guapo del pueblo. No te miento, despertó la envidia y el coraje de muchas. Se hablaba de ella a sus espaldas, se inventaban historias de amores prohibidos con el Ramiro. Se hablaba del mentado lunar que Ramiro tenía allá, bien escondidito como prueba de sus aventuras. Pura cizaña. Tu tía lo aguantó todo porque era sabia y no se dejaba engatusar por esos cuentos. Para mí la cosa era un amor bonito. Duraron poco menos de un año de novios para después llegar al altar. La boda se anunció para diciembre de aquel año y de pronto se adelantó a agosto. Se decía que el Ramiro había conseguido chamba en Canadá, en una fábrica que les daría una vida chula, como siempre la deseó tu tía. Ramiro no era como el resto de sus hermanos. Era más bien un hombre de mucha vida, de mucha voluntad. Él se ahogaba entre las miles de paredes de la hacienda de los Armenta. Su padre jamás concibió que Ramiro quisiera ganarse la vida por sí solo, que quisiera meter las manos en sus tierras. Ante los ojos de su padre, Ramiro llevaba una vida de pobre y los bolsillos de millonario. Ese fue el Ramiro que conoció Jacinta. A ella le hablaba al oído de la hermosa casa que le construiría, de los 4 hijos que tendrían, 2 hombres y 2 mujeres, del enorme jardín que guardaría por ellos a la entrada de la casa, con flores de todos los modos posibles. Blanca. La casa sería blanca. La fachada la haría como aquella que el papá de tu tía Jacinta había dejado a medias, en la cima de Apaseo el Grande. La casa que en vida su padre nunca pudo reconstruir, ahora Ramiro se la levantaría, pero desde los campos de Canadá, donde fue a trabajar por cosa de un mes en aquella época en que lo mandaban por largas temporadas a las afueras. En la embriagante soledad, tocado por la gélida brisa, los montes le habían susurrado a Ramiro que ahí mero era donde pertenecía. Solo le hacía falta el calor de una mujer, del amor de su vida, cuando lo encontrara. Y de pronto llegó Jacinta. A tu tía le había cambiado la mirada. Era luminosa y brillante. Sonreía de todo, olvidándose de ese diente que le faltaba y que por tanto tiempo la hizo ocultarse en su cara larga. Era bonita, eso que ni qué. Más aún comparada con el resto de sus hermanas, las Cuatas e Imelda, a quienes sus arrugas las marcaban al parejo de sus años. En definitiva, la tía Jacinta había desbancado a todas. Sin embargo, tenía un pesar muy grande en su alma. A los 16 años tuvo un problema grave de salud, grave de veras. En el pueblo se rumoraba de un aborto, que por andar de cusca. Eso por mucho tiempo la marcó, porque los hombres del pueblo la veían sucia, manoseada por el pecado de haberse deshecho de la posibilidad de ser mamá. Eso destruyó a tu tía, porque la cosa distaba mucho de ser como se contaba en los rumores. Jacinta fue de las primeras en ir a Salamanca a estudiar la prepa. La mayoría de las mujeres de por acá se quedaban con la secundaria nomás. Ella, no. En una de esas tardes en que regresaba al pueblo, tomó el camión, se veía pálida, como cargando una pena. Llegó al pueblo. Recuerdo haberla visto pasar y pensar, esta ya salió con su empanada. Nomás la saludé de lejitos.
pero la mera verdad, la cara que traía sí era de estar de encargo. Me seguí pa'l mercado y al día siguiente me enteré del tumulto que se armó en el puente. Ahí, entre generales y revolucionarios, tu tía cayó como costal. De su falda corrían chorros de sangre que no cesaban. No me acuerdo quién dijeron que la cargó y se la llevó a Gumaro, el curandero. Jacinta, sudorosa, blanca de palidez, no paraba de quejidos. Gumaro tomó compresas húmedas e hizo el tacto. No era aborto, eso lo supo porque no había rastros de producto, pero existía un hueco que no lograba entender. Detuvo el sangrado, pero la fiebre no paraba y tuvieron que llevarla al Hospital de León, el más decente de esa época. Ahí le dijeron a Jacinta que el sangrado había sido cosa de un tumor que tenía años comiéndose sus entrañas y que ese día tuvo a mal reventarse, dejándola con un ovario nomás. Tu tía se lo tuvo guardado, prendado a lo más profundo de su alma, como un dolor que la hacía consumirse por pena, admitir que era menos mujer. La edad madura de tu tía, al momento de casarse, le alimentaba el miedo de jamás poder cumplir los ambiciosos sueños de la familia tan grandota que Ramiro quería y que ella dudaba tanto en poder darle. Los médicos decían que con un ovario podía vivir bien y hasta tener chamacos, pero que le metiera prisa, porque ya iba en los 36 años, y a esa edad, pues, ni completa. El día de su boda, ¡qué jolgorio, en serio! Parecían las puertas al mismísimo paraíso. Jamás vi a unos novios iguales, con un amor tan profundo y real. ¿Quién lo iba a decir? Si pidieras que alguien más en el pueblo te narrara aquello, todos dirían lo mismo. Se comían con los ojos. Nadie más existía para los novios, nadie más estaba presente. Solo la estela de luz desprendida de sus abrazos y arrumacos. La piel destilaba un calor asfixiante y uno era parte de ello, de esa luz que solo he visto en Ramiro y Jacinta. El evento tuvo lugar en la Agraria, ese salón grandote y burdo que teníamos para hacer la fiesta de San Blas, el patrono del pueblo, dueño de nuestras más grandes plegarias, guardián de nuestros más profundos secretos y pecados bien guardados, aunque uno que otro se colara en boca del pueblo. El lugar era feo con ganas, pero ese día lucía con la pulcritud del amor de Jacinta y Ramiro, con absoluta perfección. Había un camino de flores blancas que recorría desde el piso de la puerta principal hasta la enorme mesa de los novios, de la que colgaban nudos de globos enredados, blancos y acorazonados. Recuerdo el centro de la pista. De mero en medio pendía un candelabro de papel picado. La cosa estaba tan tupida como si las nubes hubiesen entrado al salón, sin permiso del cielo, para cubrir a los novios y de paso a sus invitados. La pista estaba rodeada por una serie de luces azules y blancas, con destellos parpadeantes. Ramiro, vestido de charro, tomó a tu tía de la cintura, acarició su rostro y besó su mejilla. Después la tomó de la mano y la presumió por todo el lugar. La mostraba como si fuera el tesoro más preciado que pudiese tener. Todos aplaudíamos con harto júbilo. Las manos se le adormecían a uno de tanto furor y energía sacada de no sé dónde. Presenciábamos un momento hermoso y nos contagiamos. Todas, por unos segundos, quizás horas, fuimos Jacinta, la quedada del pueblo, la ahora mujer del Ramiro. Los novios inundaron la pista por cosa de 2 melodías. La mera verdad no recuerdo si la música tenía letra o no, pero recuerdo la cadencia, era lenta. Los invitados lo seguíamos con el movimiento de nuestra cabeza, como nadando en un río de aguas cálidas. La mejilla de ella descansaba en el hombro de Ramiro. Jacinta, como despertando de ese sueño profundo, se desprendió de su esposo y caminó hacia ti, Inés, que estabas en los brazos de Julián, el chamaco de Dubiges. Ese muchacho de 35 años, pero mente de niño de 10. El guamazo que un día se puso cuando cayó del monte lo dejó medio tarado, con los ojos perdidos y medio descoordinado de sus movimientos. Ni él ni tú apartaban la mirada de los novios. Jacinta te tomó para acurrucarte en sus brazos. Los novios te abrazaron haciéndote de ellos en ese instante. Ahí, en ese baile, seguro en ese momento les echaste la maldición. Te adoraban, Inés, y así les pagaste. Fue una noche eterna, hubo harta música y baile. Estábamos rodeados de felicidad, podíamos respirarla. Por una noche, el pueblo completito se entregó a la verdad, al amor de Ramiro y Jacinta.
Atrás quedó la envidia de todos, los rumores, la palabrería. Gozamos al parejo. La fiesta se acercaba a sus momentos finales. El olor a flores y pasto fresco delataban un amanecer próximo que se entremezclaba con la amargura de cerveza y alcohol en proceso de fermentación. Quedaba poca gente repitiendo una y otra vez las mismas canciones, esas que levantan el ánimo de cualquier jolgorio, pero los cuerpos ceden, no con la misma fuerza, sino aletargados por el vino. Los efectos del alcohol ya no lo dejaban entrar de lleno a uno en el júbilo, nomás en las migajas del sangoloteo. Entre cantos de voces roncas, bocas chuecas y bailes a medio gas, Ramiro y Jacinta se unían en tiernos besos, repentinos y sinceros. Él cargó a su mujer, la subió a la carroza que los esperaba desde el mediodía y se fueron. Los vimos partir por el camino de grava. Las llantas hacían ese crujido especial que emiten al rozarse con el suelo, mientras el sol se asomaba al fondo. El rojizo de su luz pintaba los campos, ya verdes, ya vivos. Ahora miro tu rostro, Inés, en esta condenada foto, y no logro saber cómo en ese cuerpo tan diminuto guardabas tanta mala entraña. La vida para Jacinta había dado un vuelco abrupto a lo bello, a una felicidad entera, efímera ilusión. Pero estoy segura de que no fue causa de un destino fatídico, ya escrito pues, sino fue culpa de que alguien metiera mano negra y jalara los hilos del destino en su contra, tirando fuerte a la destrucción de su alma. Amigos, recuerden que cada semana tenemos nuestro programa y todos los días pueden escuchar los capítulos anteriores. Contamos con mascultura.mx para que ingresen a nuestro sitio cultural y de noticias, además de eventos y reseñas y entrevistas. Por supuesto, nos encuentran también en todas nuestras redes sociales, en @revistalemas, TikTok, Facebook, Instagram y X. Realmente en Facebook estamos como Más Cultura de Librerías Gandhi. Nuestro canal de YouTube, suscríbanse por favor, prendan sus notificaciones para que cada semana vean nuestras novedades los miércoles y las diversas entrevistas que presentamos en nuestro canal. Esperamos que sea de su agrado, nos escuchamos la próxima semana.